En el frente sur, en la segunda línea de defensa, Jackson abría fuego con llamarada, para derrumbar las paredes del fuerte. Los soldados que estaban cerca del fuego fueron quemados vivos. Edwin, que veía todo desde la distancia, pensaba que en su plan, el barón McCleary no moría. En el frente sur, la quinta línea de defensa tenía que ser el eslabón más débil, pero por la aparición de Román Dimitri, si él era incluso más fuerte de lo que habían dicho los soldados que escaparon, Edwin se pregunta si con todas las fuerzas de Héctor serían capaces de enfrentarle, pero no, aunque fuera duro para ellos, no debería volverse algo que dañara todo su plan, ya que Héctor no era tan débil como para ser empujado por solo un simple individuo. En ese momento corriendo llegó un soldado para informarle al príncipe Edwin que habían grandes problemas. Le dice que perdieron contacto con el primer escuadrón que fue a encargarse de los enemigos restantes, y eso no era todo. El segundo y el tercer escuadrón no estaban respondiendo tampoco. Al escuchar esto, Edwin se dio cuenta de por qué antes estaba sintiendo ese ominoso sentimiento que tuvo todo ese tiempo. Era por Román Dimitri. Ya en su base, Edwin le pedía a Jackson que reportara la situación. Jackson le dice que justo después de acabar la primera línea de defensa, le ordenaron al tercer escuadrón que se encargara de los restantes, pero desde hace una hora, todas las comunicaciones con el tercer escuadrón han sido cortadas. Viendo cómo las comunicaciones fueron cortadas unas tras otras, creía que han sido eliminadas por el enemigo. Edwin le pregunta cuáles eran las pérdidas estimadas, y él le dice alrededor de 300 hombres. Para Edwin sus preocupaciones se volvieron realidad, además de que estaba seguro de que todo esto era obra de Román Dimitri, que en lugar de cruzar la montaña y escapar, eligió permanecer en el frente sur para luchar. Edwin le dice a Jackson que si dejaban solo a Román ahora, habría otros problemas más tarde. Pero Jackson no creía que fuera así y le responde que Román no era más que una variable trivial. Si fracasaban en el asedio por ponerle atención, no habrá ninguna garantía de que el plan logre tener éxito. Lo que era importante no era la rata de Dimitri, sino destruir el resto de campamentos de defensa. Pero Edwin le dice que no era así. Lo que era más importante ahora es exterminar a la rata que ha interferido con sus planes, así que le pide que le diga a los soldados de la segunda línea de defensa que se retiren de inmediato. Jackson sigue sus órdenes, pero aún se pregunta por qué el príncipe estaba tan obsesionado con Román. En esa misma noche, los soldados de Héctor se dirigían hacia la montaña ya que les habían dicho que definitivamente estaban escondidos allí, debido a que Edwin había repasado los planes incontables veces por el último año. Podía sentirlo instintivamente. Román Dimitri era un factor peligroso. Edwin les dice a sus soldados que sabía lo que estos estaban pensando ahora mismo. Sin embargo, como el comandante, necesitaba prepararse constantemente para el peor escenario y encargarse del resto de líneas de defensa que no han conquistado todavía. Era solo el segundo peor escenario. El peor escenario en ese momento era la existencia de Román Dimitri, que ha creado variables inesperadas para ellos. Los soldados solo gritaron que seguirían y aceptaban sus órdenes. Por último, Edwin les decía que era hora de cazar a esas ratas de Cairo. La cordillera del sur es vasta. Si solo buscan por todo el lugar, podrían perder al enemigo, así que decidieron esparcir sus fuerzas desde el fondo de la montaña y lentamente cerrar hacia la cima. Desde el segundo y tercer escuadrón avisaban que soplaran el silbato de inmediato al descubrir al enemigo, y si lentamente llevaban al enemigo a un rincón, podrían eliminarlos a todos sin tomar muchas pérdidas. El líder del escuadrón pregunta a un soldado que había del lado izquierdo, y él le responde que nada anormal, pero ese soldado luego de responder fue eliminado. El líder gira y pregunta ahora que había del lado derecho, y el soldado respondió que nada anormal. El líder se sintió aliviado porque todo iba bien hasta ahora, pero un gran silencio llamó su atención. Al buscar a su alrededor se dio cuenta de que no había nadie. Rápidamente alzó su silbato para soplar y avisar del enemigo, pero Román ya estaba en su espalda para eliminarlo. El prota ya se había encargado de los soldados de los alrededores en silencio. Para Román la toma de decisiones de Héctor eran más audaces de lo que había pensado. Él pensaba ganar toda la ventaja posible mientras atacaba el campamento de defensa, pero pensar que dejarían la segunda línea de defensa solo para detenerle,
Para Román el comandante de Héctor era definitivamente extraordinario. Los soldados de Héctor para este momento ya se habían dado cuenta de la presencia del enemigo, sus líderes pedían que revisaran si sus camaradas seguían alrededor, pero Román en medio de la oscuridad seguía volando las cabezas de los enemigos, los soldados ya desesperados gritaban que debían cortar la ruta de retirada y llevar a los enemigos a un rincón, pero Román cortó su cabeza y siguió adelante en busca de su próxima presa. Para el prota había pasado un tiempo desde que sentía esa situación. Los 12 hijos del demonio celestial vivían en las peores clases de ambientes y constantemente eran probados solo porque eran los hijos del demonio celestial. Su primera misión fue ir por un seguidor demoníaco de bajo rango que causó problemas dentro del culto demoníaco y escapó. Fue capaz de eliminar al seguidor demoníaco en solo 3 días. Sin embargo, sus misiones se volvían cada vez más difíciles, y cuando eventualmente tuvo que enfrentar a un oponente que era imposible de derrotar, tuvo que buscar una manera diferente de encargarse de la situación. Encontró las artes marciales del Rey de la Noche en el reporte del culto demoníaco. Después de que el Rey de la Noche, que solía ser un ladrón, dominó el uso de la oscuridad, se volvió una gran figura conocida como el Gran Ladrón. Eventualmente fue eliminado de manera terrible por los pecados de conspirar contra el reporte del demonio celestial, pero fue alguien que dejó su nombre en la historia del Murim. Bak Jong-yuk estudió las técnicas del Rey de la Noche minuciosamente y ejecutó sus misiones recurriendo a todos los métodos. Un año después, él había eliminado a 38 maestros marciales. El demonio de la noche del culto demoníaco se hizo conocido como el espectro sombra. Las artes marciales del Rey de la Noche eran la oscuridad misma. En el presente, los soldados de Héctor estaban confundidos por no poder ver al enemigo. La orden de caballeros de Aura de Héctor decidieron que irían al frente, pero Román los haría arrepentirse por pisar esa montaña, donde la sombra ha descendido. El líder del primer escuadrón fue eliminado. El soldado que estaba cerca no podía creer que algo así de ridículo estuviera pasando, necesitaba reportar esa situación de inmediato. Desde su comunicador le avisaba a su comandante que un espectro había aparecido y todos serían eliminados a ese ritmo, por lo que debían enviar ayuda, pero cerca de él estaba Román. Del otro lado del comunicador, Edwin solo oía los desgarradores gritos de su soldado. Edwin le pedía que se calmara y le explica que los enemigos se aprovechaban de la oscuridad, pero él le decía que no importaba cuántas veces lo compruebe, no podía ver al enemigo, y los soldados estaban siendo eliminados unos tras otros, y no sabía dónde, y cómo atacaba el enemigo. No podía enfrentarse a un fantasma sin figura. Edwin estaba confundido. Thompson era un general, que tiene un sentido mucho mejor que los soldados en general, pero ni siquiera podía encontrar un rastro. Eso no podía ser posible. Edwin se preguntó cuál podría ser la magia que utilizaban. El cuerpo era invisible, lo que lo hacía transparente. Aunque hay una magia del sistema ID, en primer lugar, la magia necesitaba tiempo para recuperarse, no se puede utilizar de forma continua, por lo que no estaba seguro. Edwin les dijo que no se dejaran engañar por la oscuridad, y que iría allí con sus tropas ahora, pero sus soldados seguían siendo eliminados. Uno de los líderes, apretando sus dientes, se dijo a sí mismo que no tenía que tener miedo, ya que estaban en el exterior con sus hombres en todos lados. Aguantarían y rodearían completamente la zona. Tenían que aguantar hasta que llegara el príncipe. El líder les gritó a sus soldados que el enemigo estaba ahora apuntando a sus vidas, y debían hacer formación defensiva y detener el ataque enemigo. Luego de decirles a sus soldados, el líder del escuadrón comenzó a expandir su aura, y fue cuando logró sentir la presencia del enemigo, blandiendo su espada en dirección hacia el enemigo. Cuando asestó el golpe y alzó la mirada, se dio cuenta de que había eliminado a su propio aliado. El enemigo había usado a sus aliados como carnada. Detrás de él, ya estaba Román, que le decía que todos pensaron que se escondía en la oscuridad y cazaba enemigo. El soldado giró su cuerpo al mismo tiempo que balanceaba su espada y le decía que era un cobarde que se escondía. El soldado comenzó a sentir pánico ante esta situación. De la oscuridad salía Román, que le decía que él creía que si lo encontraba podía acabar con él. El soldado sabía que tenía que acabarlo allí, por eso avanzó hacia él, pero Román fue más rápido en responder y lo cortó con su espada.
El soldado cayó al suelo pero aún seguía con vida, así que gritó que él estaba allí y había un enemigo. Román le dijo que era inútil, él apagó el sonido en el área, y su voz no llegaría a los soldados. Román para eliminarlo. Clavó su espada en la espalda del soldado, y así quedó agonizando. Román tomó el comunicador del soldado, y preguntó si podían oírle, y le dice que él sabía lo que los niños estaban pensando ahora. Debido al hambre sin precedentes, ahora que el país se muere de hambre, porque el reino de Héctor tomó la decisión de enfrentar el Frente Sur, cuando no tenía nada que ganar, solo había una respuesta para que arriesguen sus vidas. La solución de los problemas de un país a través de la guerra, él. Prota le dice que estaba seguro de que estaban tratando de hacer un gran problema con el Cairo usando el Frente Sur como rehén. El problema es que ahora conocía su plan, y de que no les quedaba tiempo. En primer lugar, les faltan tropas, así que no durarían ni 3 meses, así que él iba a interferir con su plan hasta el final. Con esto, no podía pasar por alto su existencia ahora. Edwin le responde que no podía negar lo que le dijo. El reino de Héctor estaba sufriendo una grave hambruna. Pedir dinero prestado del exterior también había llegado a su límite, y para escapar de la esclavitud de la deuda que les hicieron morderse la cola, no tuvieron más remedio que tomar esa decisión. Román le pregunta si le estaba pidiendo que le entienda. Edwin le dice que no, para explicar lo desesperados que estaban. El destino del reino de Héctor estaba en juego en esa guerra. Como dijo, no tenían tiempo, pero eso no significaba que no podían retroceder. Edwin le pide que le diga a la familia real de Cairo que si no podían conseguir nada, iban a rociar el hechizo de la lectura de prueba del nigromante por todo el lugar, y harían de esa tierra una de muerte. Como príncipe de Héctor, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su pueblo. Edwin le pregunta que si fuera en su lugar, ¿qué elección haría? ¿Caería como Héctor que está al borde de un precipicio, o negociaría con ellos? La elección dependía de Cairo. Román pensaba que Edwin Héctor era un hombre que escuchó mientras investigaba el Frente Sur. A diferencia de un padre incompetente, tenía una habilidad sobresaliente, un hombre que creció para ser la columna vertebral de Héctor, un hombre reconocido dentro y fuera del país. Y esta guerra, donde él tomó el timón, Román se preguntó cómo este hombre se atrevía a amenazarle. El prota con su espada comenzó a clavarla en el mismo soldado moribundo. Al otro lado, escuchando los gritos, Edwin preguntó qué era lo que estaba pasando. Román le responde que ahora había clavado su espada en el muslo al soldado. Edwin le rogaba que lo eliminara, no importaba lo hostil que sea el enemigo. Le preguntó por qué lo estaba torturando. El prota le dice que no le interesaba las circunstancias de Héctor, así que no debía equivocarse, y por eso volvió a clavar su espada en el muslo al soldado. Román continuó diciéndole que la guerra ya había comenzado, y primero, el que cruzó la línea, no merecía una razón como ser humano, por lo que haría lo que creía correcto, así que nunca debía dejar ser atrapado por él, porque no iba a perdonar ni a uno solo, incluso si elegía huir con una bandera blanca. Él le seguiría hasta el final y le clavaría un cuchillo en la espalda. Si elegía luchar por su vida, se encontrarían pronto. Edwin no pudo responder porque la llamada fue cortada, pero estaba seguro que Román Dimitri era más peligroso de lo que pensaba. Jackson se acercó y le preguntó qué pretendía hacer. Edwin le responde que movilizaría sus fuerzas inmediatamente y formaría un rodeo alrededor de la ubicación del dispositivo de comunicación, y por Thompson, que murió sufriendo, arrancaría la piel de Román Dimitri personalmente, pedazo a pedazos. Unas horas antes, Román les explicaba a sus soldados una nueva técnica. Mientras les mostraba una roca y ramas, les dice que éstas tenían una cantidad minúscula de maná innato desde la perspectiva de un humano. Si uno controlaba ese maná artificialmente, sería capaz de saltar en el espacio, y en ese momento Román desapareció. Tanto los soldados como Chris, que veían esto, sentía que todos sus sentidos estaban en negación. Definitivamente estaba frente a sus ojos hasta hace unos momentos, pero la existencia de Román estaba oculta ahora mismo, como si Dios estuviera haciendo una broma. El prota les informa que el nombre de esa técnica es conocida como una formación de trampa. En el presente, un líder de escuadrón les gritaba a sus soldados que se sacrificaran para rebelar a los enemigos, pero Chris con un rápido movimiento cortó su cabeza con su espada.
Emocionado piensa que era justo como dijo su señor, el ejército de Héctor no era capaz de detectarlos. Chris les gritó a sus compañeros que atacaran a los enemigos. Los soldados enemigos cercas estaban confundidos porque no sabían de dónde venía esa voz. Después del duelo, Chris había renacido en una persona completamente nueva, trabajó duro para volverse más fuerte mientras entrenaba con Román. Porque no sería capaz de absorber las enseñanzas de Román apropiadamente si se hubiera distraído por solo un poco, aguantó incluso si estaba a punto de colapsar. Como resultado de eso fue capaz de usar las técnicas de espada del top 10 de maestros marciales más fuertes que gobernaron el mundo Murin, destello relámpago, en ese lugar, para ese momento. Chris y los soldados bajo su mando ya habían acabado con todos los soldados enemigos como ordenó su señor, y antes de que llegara más soldados de Héctor, Chris les dijo que se retiraran ahora mismo, ya que necesitaban moverse al siguiente punto. Mientras tanto, una batalla estaba ocurriendo en otra región también. El camarada de Kevin dijo que era un monstruo que era el más rápido en volverse más fuerte. Kevin había observado cómo su señor se encargaba de los enemigos por su lado. Por eso seguiría los valores que su señor seguía, porque los métodos de su señor para él eran absolutos. También ocurrían en otras ubicaciones. Poki y Volcán completaron sus misiones. Los ataques sorpresas de un total de 4 grupos fueron lanzados al mismo tiempo, y la operación fue un éxito. Un soldado le informaba a Edwin de que estaba seguro de que había un mago dentro del campamento de Cairo, ya que incluso los lugares que eran brillantes. Los soldados de Cairo habían aparecido de la nada de repente y los atacaron. Jackson le dice que parecía que habían caído en la trampa de los enemigos, pero Edwin le dice que no había ninguna magia que pudiera mover a tantas personas, aunque sí era posible si uno usa un pergamino mágico. Los pergaminos de alto círculo son estrictamente controlado por la torre mágica, por lo que no había manera de que el descuidado Frente Sur tuviera un objeto como ese. En ese caso, la única probabilidad que queda sería un mago, pero estaban diciendo que había un mago de círculo alto, no en el oeste, sino que aquí en el sur. Eso era algo ridículo. Jackson le dice que tenía razón, eso era imposible. Los magos son aún más raro que los espadachines de aura, ya que la mayoría de ellos pertenecían a la Torre Mágica, que es una organización neutral. La Torre Mágica es activa en todo el continente y espera reclutar a todos los que nazcan con talento en el maná, debido a que la Torre Mágica tiene un almacén de conocimiento. Los magos no tienen otra opción que unirse a la Torre Mágica. Edwin pensaba que desde hace mucho tiempo, cada país tendría solo unos cuantos magos por esto, y eso no era magia. Él sería capaz de descubrir qué clase de truco era si fuera a echar un vistazo personalmente. Pero los soldados ahora mismo estaban arriesgando sus vidas para pelear contra el reino de Cairo. Todavía no era el momento, necesitaba esperar el momento adecuado para el momento en el que Román caiga en su trampa. En ese momento en otro lugar, Román había clavado su espada en el estómago de un enemigo. El soldado mirándolo a los ojos le dijo que finalmente lo tenía, y un destello de luz comenzó a brotar de su mano alumbrando a su alrededor. Román, con el cuerpo que le brillaba, comenzó a escapar con una gran velocidad, pero todos los soldados podían verlo por la luz que brotaba de su cuerpo. El artefacto disparó fragmentos de luz en todas las direcciones al explotar. Las piezas se adhirieron por todo el cuerpo de Román y expondría su ubicación como si fuera una luciérnaga. Los soldados informaban por medio del comunicador la ubicación de Román, pero los soldados que se acercaban eran eliminados por Román. Los soldados enemigos querían vengar a sus compañeros caídos. Por eso no dudaban en acercarse al prota, pero el prota, viendo todos los que se les acercaba, decidió usar la técnica de espada del demonio celestial, segundo movimiento. El prota estaba llegando a los límites de su resistencia. Un soldado herido que estaba cerca le preguntó que si creía que sería capaz de salir con vida. Miles de soldados estaban rodeando ese lugar ahora mismo. Sin importar qué tan fuerte sea, aún así sería eliminado por sus manos. Román, con una sonrisa en su rostro, le preguntó si nunca pensaron que él eligió caer en su trampa. El soldado, escupiendo sangre, le preguntó de qué estaba hablando. Román continuó diciéndole que incontables soldados estaban corriendo por todas partes solo para cazarle. Todos ellos estaban cargando hacia él impulsivamente con esperanza de intentar detenerle de alguna manera por un minuto, no, por 30 segundos.
No era eso interesante, todos se habían vuelto más descuidados que nunca, así que jugaría con todos ellos todo lo que querían. Después de todo, todavía quedaba mucho tiempo para que salga el sol. Detrás de Román llegaba Jackson diciéndole que se había acabado para él. Román gira para saber de quién era esa voz y notó el equipamiento ligero y su cara llena de cicatrices. Pensó que se trataba del capitán de la unidad de exploradores, Jackson, y esa energía que provenía de su cuerpo definitivamente era de 4 estrellas. Parecía que Héctor había estado ocultando su información. Jackson y Román comenzaron a enfrentarse mostrando un gran choque de aura. Jackson es solo un espadachín de 4 estrellas y no está en la clasificación del reino Héctor. Él es conocido como el líder del cuerpo de exploración en el mundo exterior, pero ¿por qué su nombre no está en la clasificación? Nadie sabe exactamente qué tan fuerte es. Jackson en ese momento no podía creer que Román no haya retrocedido por su ataque. Habían subestimado a Román Dimitri. Las noticias de que era un espadachín de 3 estrellas era una completa mentira. Una persona teniendo 4 estrellas en adelante sería un desastre andante. Ahora entendía por qué los soldados cayeron sin remedio. Jackson solo después de compartir algunos golpes sabía que él era demasiado fuerte. Román no retrocedía y parecía cada vez más a un monstruo. Desde su espada emanaba un gran maná. Jackson era el que estaba siendo empujado por Román. Él admite que desconocía que era tan fuerte, sin embargo, no dejaría que huyera de ahí con vida. Por eso Jackson retrocede para luego sacar su silbato y soplarlo para avisar de la posición del enemigo. En unos segundos, Román ya estaba siendo rodeado por soldados. Jackson le grita que se rindiera, pero Román relajado le dice que parecía que todavía no entendía su situación. Ellos habían cometido un par de errores justo ahora. Primero, fragmentos como ese nunca se adherirían a él en contra de su voluntad. Por eso Román se deshace de esos fragmentos para demostrárselo. Segundo, tenía la confianza de escapar de todo tipo de encierro, incluso si le rodeaban por todos los lados, y con una gran velocidad llegó a la espalda de Jackson y le dice que todos ellos serían incapaces de someterle, y por último, le dice a Jackson que él, siendo el capitán del cuerpo de exploración, alguien que era el más fuerte actualmente en el reino de Héctor, que estuviera ahí, debía significar que Edwin Héctor no tenía a nadie a su lado en ese momento. Jackson se dio cuenta de lo que quería decir, por eso rápidamente gira su cuerpo para atacarlo con su espada, pero Román ya no estaba allí, se había escapado. Jackson les ordena a los soldados que fueran tras de él ahora mismo porque el príncipe estaba en peligro. Mientras Román avanzaba pensaba que hay una única forma de terminar una guerra cuando tienen una fuerza menor, y es eliminando al comandante enemigo. Si seguía el flujo de maná del dispositivo de comunicación que Edwin Héctor estaba usando, sería capaz de localizar su ubicación. En el pie de la montaña, campamento principal de Héctor, llegaba Román sin perder el tiempo cortando las cabezas de los enemigos con su espada. Román ya había localizado a Edwin y se encontraba justo enfrente de él. Rápidamente se abalanzó hacia Edwin para eliminarlo, pero este estaba calmado y con una sonrisa. Román se dio cuenta de que su método para usar maná era diferente, lo que significaba que era un mago. Edwin rápidamente había usado un hechizo llamado Infierno, donde desde el círculo de fuego brotaban bolas de fuego que se dirigían hacia el prota, pero el prota logró esquivarlas todas fácilmente, pero Edwin no iba a dejar que contraatacara, así que utiliza el poder de enredar, donde desde el suelo comenzaron a salir las raíces de los árboles. Pero Román cortó todas esas raíces y le dice que esa magia no sería capaz de detenerle. Pero un estallido de poder fue lanzado desde otra dirección hacia el prota, y la persona que se lo había lanzado le gritaba cómo se atrevía a ir por el príncipe. El prota recibió de lleno este poder y el hombre le seguía diciendo que su arrogancia no tenía límites. La espada de Román fue la que recibió todo ese poder, ya que él no dejó que le alcanzara. El prota pensaba que esa persona tenía un aura tan poderosa, y no era un hombre ordinario, pero no sabía quién era. Él era el clasificado número 2 en el reino de Héctor, el capitán de la Orden de Caballeros Reales, Butler, un espadachín de 5 estrellas, que le decía a Román que no sería capaz de escapar. Román desde el rabillo del ojo miraba a Edwin y pensaba que parecía que él había venido con muchos planes para someterle, y Edwin pensaba que no importaba lo que hiciera Román,
No sería capaz de sobrevivir a un ataque combinado de un mago en el cuarto círculo y un espadachín de 5 estrellas, esta vez. Definitivamente acabaría con su vida. Edwin atacó primero lanzando su magia de hoja de viento, y luego Butler lo siguió lanzando un poder destructivo. Román estaba en medio de ambos ataques al mismo tiempo, pero no se quedó sin hacer nada. Apretando sus dientes el prota bloqueó ambos ataques del enemigo, pero Butler se acercó más con su espada haciendo que el prota lo bloqueara con su espada. Una gran explosión se produjo por el choque de ambas espadas, el prota sosteniéndose con su espada, de rodilla y jadeando pensaba que esperaba que hubiera trampas, pero no esperaba que Arwen Actor fuera un mago, o que él trajera a un espadachín de 5 estrellas disfrazado de un soldado normal. Estas situaciones inesperadas solo llenaba de emoción a Román, que mientras estaba ante la muerte, realmente podía sentirse vivo. Butler, que lo veía, no podía creer que estuviera al nivel en el que pudiera sobrevivir a un ataque combinado de él y del príncipe Edwin, y solo estaba en los mediados de sus 20, se preguntó de dónde había salido ese monstruo. Afortunadamente, no estaba a su nivel, al menos no por ahora. Edwin le grita sacando de sus pensamientos a Butler preguntándole qué estaba haciendo cuando Román estaba cansado, y cuando estaba activando su magia para volver a atacarle. De frente ya venía Román a punto de volarle la cabeza, usando la técnica de espada del demonio celestial. Tercer movimiento, Butler fue más rápido colocándose enfrente de Edwin para recibir por él el ataque. Butler sin aliento le pregunta al príncipe si estaba bien, él le dice que sí. Román, escupiendo la sangre, quedó sorprendido de que pudiera bloquear ese ataque, pero suponía que un espadachín de 5 estrellas era diferente. Pero su resistencia ya estaba en su límite ahora, ya que usó la técnica de espada del demonio celestial 2 veces. Desafortunadamente tendría que retirarse ahora, pero antes de irse, le dice a Edwin que tuviera en mente lo que le iba a decir. Si se encontraban otra vez, no sería capaz de sobrevivir como lo había hecho hoy. El prota desapareció en la oscuridad sin dejar rastros. Héctor fue pisoteado por solo una persona, casi perdía incluso al comandante. Una realidad que no se podía aceptar se desarrolló ante sus ojos. Apretando sus puños, Edwin pensaba que era por su culpa, por su exceso de confianza. Decidió que podría manejar la variable Román Dimitri. El plan que pensó que era el mal menor condujo a lo peor. Esa batalla fue la derrota de Héctor, pero él se dijo que no, esa era la derrota de Edwin. Héctor. Al salir el sol, los soldados de Héctor movían los cadáveres de sus camaradas, para que se calmaran sus almas y descansaran en paz quemando sus cuerpos. Edwin se disculpaba con sus soldados, porque todo debía a su pobre juicio. Un soldado le decía que era lo que estaba hablando, ellos no pensaban que fuera su culpa. Jackson dijo que tenía razón el soldado, ninguno de ellos culpaban al príncipe, solo se encontraron con un oponente demasiado fuerte. Debía levantar su cabeza, porque él sí creía en el príncipe. Edwin pensó que Jackson tenía razón, por eso le dijo que lo entendía, pero de nuevo, si creían que sus órdenes eran el camino a la derrota, independientemente de la posición, les pedía que les dijera, y de ahora en adelante, antes de que lleguen las tropas de El Cairo, despejarían todas las posiciones defensivas más avanzadas. El plazo es de 10 días, después de eso, usarían el campamento trasero como base. Así que debían prepararse para la batalla decisiva. Butler, preocupado, le preguntó qué pensaba hacer con Román Dimitri. Edwin admite que era un enemigo peligroso, pero una montaña con ventaja geográfica, y la batalla en las llanuras eran completamente diferente. Por eso tenía la intención de usar ese punto, porque Héctor aún no ha sido derrotado. Jackson le preguntó si podía El Cairo ganar recompensas de guerra con solo una lucha desesperada. Él le dice que no es necesario recibir compensación del imperio de El Cairo, porque el trato será propuesto al imperio de Cronos. En ese momento, en la familia real de Cairo, el conde de El Cairo Ayereu, le decía a su majestad que no podían acomodar todos los términos de Héctor con su situación financiera actual. Si concedían todas sus demandas ahora, el Tesoro Nacional tocaría fondo. El rey le preguntó si podían recaudar impuesto. Él le dice que si subían los impuestos que ya subieron hace medio año, habría disturbios. El rey Daniel pensaba que esa era la única manera de resolver el problema usando la propiedad aristocrática de El Cairo.
si eso sucedía, se daría una excusa para el debilitamiento de la autoridad real, pero no había otra manera, así que le dice que se pusiera en contacto con los nobles del gobierno central ahora mismo, para una reunión para negociar. En ese momento entró un soldado desesperado al despacho del rey buscándolo. Le dijo que el Frente Sur les había notificado que el enemigo había sido derrotado. Unas horas después, cuando los aristócratas estaban reunidos, el rey les contó lo que había pasado. El de la facción pro Crono, sorprendido, preguntó si era cierto. Héctor tenía a 10.000 hombres, por eso le pregunta cómo demonios fue capaz de derrotar a Héctor con una pequeña tropa. Si la noticia de la victoria era cierta, es como si tuvieran una salida. El de la facción pro Valhalla escuchaba todo, y se preguntaba si realmente Román había superado esa situación difícil. Para salir de dudas decidieron contactar con el Frente Sur ahora mismo. Quien tomó la llamada no era Román. El rey le preguntó quién era, y que revelara su identificación y afiliación. Él le responde que era el segundo hijo de la familia Albert, y su nombre era Henry Albert. Pero nadie allí sabía quién era. El de la facción aristocrática recordó quiénes eran los Albert, y les cuenta que ellos producían talentos en el pasado, pero el marqués confundido le pregunta por qué era él el que estaba recibiendo la comunicación y no Román. Henry le dice que ahora se uniría a Román como miembro de la unidad, y como dijo el marqués Benedict, la llamada la debía tomar Román, pero dijo que tendría un momento a solas, así que fue el único noble que podía representarlo, y Henry comenzó a balbucear de cómo él y Román se conocieron. El marqués lo detuvo, porque no debía explicar desde el principio, debía ir directo al grano. Henry pensaba en cómo Román iba más allá del imperio de El Cairo. Obviamente era una persona que iba a ganar fama en todo el continente, por eso debía establecer una relación con él ahora que aún no se conocía su verdadero valor. Henry les dice que el éxito de esa operación fue enteramente gracias a Román. Tan pronto como el imperio de Héctor confirmó el ataque al centro de entrenamiento del sur, Román notó que estaban apuntando a la puerta Portal. Inmediatamente subieron a la montaña y construyeron una posición secreta. Si los comandantes de la línea de defensa del sur hubieran prestado atención a la advertencia de Román, entonces el sur no habría caído tan fácilmente. Henry eliminó a los que carecían y elevó el crédito de Román. Los subordinados de Román estaban cerca, sabiendo que estaban escuchando. Henry levantó deliberadamente la voz y contó los hechos como algo heroico. Henry les dijo que pudieron ganar él y sus colegas hasta el final, y estaban listos para pelear la guerra contra el imperio de Héctor. Luego de terminar la llamada, el rey dijo que ellos eran débiles, pero Román luchó hasta el final, incluso en condiciones adversas. Pensar que los líderes de Cairo se darían por vencidos de antemano. El marqués Benedict dijo que su Alteza tenía razón. Desde el momento en que Héctor se apoderó de la puerta Portal admitieron mentalmente la derrota. Sin embargo, el poder del imperio de Cairo había demostrado que no era débil. En el frente sur, hay un héroe de El Cairo llamado Román Dimitri. A partir de ahora, debían aprovechar la oportunidad que les dio para contraatacar. El de la facción pro Valhalla dijo que enviaran todas las tropas adicionales al frente sur inmediatamente. Era necesario aprovechar esa oportunidad para condenar el imperio de Héctor por cruzar la frontera. El rey Daniel les dijo que las negociaciones con Héctor se romperían, y a partir de ahora, recuperarían el orgullo del imperio de El Cairo. Los nobles del gobierno central pretendían preocuparse por la seguridad del Frente Sur. Después de la reunión, su propósito se fijó en una sola existencia, Román Dimitri. Fue un momento en el que explotaron los deseos por él. En el otro lado, luego de terminar la llamada, Henry pensaba que en la comunicación lo había dejado más claro. Cuando terminara la guerra, Román definitivamente ingresaría en el gobierno central. Si se convertían en un miembro de Román así, tendrían éxito. Henry se acercó a Chris y le ofreció comida, pero Chris no quiso y siguió su camino. Henry le insistía que lo tomara. Chris giró y le preguntó si creía que no sabía lo que estaba tramando, si realmente quería ser reconocido. No debía quedar bien solo con ellos, debía crear confianza para que puedan darle la espalda en el campo de batalla. Confianza, pensó Henry, pero él ahora le ofrecía comida a Kevin que pasaba por ahí.